Bienvenido a Ministerios Muñiz, donde nos dedicamos a fortalecer a los cristianos a través de recursos gratuitos. En esta serie de devocionales en el libro de Primera de Juan, encontraremos que los cristianos podemos y debemos tener seguridad de salvación. En el derecho penal hay un término jurídico llamado infraganti. Y esto significa que te atrapan en el momento que estás cometiendo el delito. Te atraparon infraganti, te atraparon con las manos en la masa. Cuando era pequeño, nuestros padres nos daban unas vitaminas para crecer más fuertes. Y saben, esta vitamina nos encantaba mucho, pero a mí en especial me gustaba tanto que les tengo que admitir, me despertaba temprano en la mañana, iba a donde estaban las botellas y me tomaba una porción extra de mis vitaminas. Pero al ver que se notaba la diferencia con la de mis hermanos, entonces también me tomaba la porción extra de mis hermanos. De tal manera que yo solito me tomaba como 4 o 5 porciones al día. Bueno, mis padres eventualmente se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando y ellos decidieron hacer una investigación y me atraparon con las manos en la masa, me atraparon infraganti, me atraparon con las manos en la botella, por así decirlo. Y sabes, cuando alguien te atrapa infraganti, no puedes negarlo, no puedes decir que no lo has hecho, porque tus hechos lo revelan. Y sabes, de eso nos habla el apóstol Juan en este pasaje. En 1 de Juan 1:10 vamos a ver que había algunas personas que estaban diciendo, nosotros no pecamos. Pero Juan les dice, ustedes mienten, porque Dios los mira, Dios los observa infraganti. No puedes negar que eres un pecador. Mira lo que dice 1 de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí vemos una tercera falsa enseñanza. Había un grupo de personas que estaba diciendo, sí, existe el pecado, pero nosotros no pecamos. Nosotros somos perfectos, no pecamos. Y el apóstol Juan dice, si dices eso, entonces le haces a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y alguien podría decir, bueno, nosotros no somos pecadores. Bueno, el apóstol Juan dice, toda la Biblia dice que somos pecadores. No hay vuelta que darle, nosotros somos pecadores. Y si dices que no has pecado, le haces a Dios mentiroso y estás bajo condenación. Bueno, número 1, porque estás diciendo a Dios mentiroso y esa es una blasfemia. Pero número 2, al no confesar tu pecado y no tienes necesidad de Salvador, entonces estás bajo condenación. Y el apóstol Juan termina en el capítulo 1 hablando de los incrédulos, pero ahora en el capítulo 2 va a hablarle a los cristianos. Mira lo que dice el versículo número 1, le habla a los cristianos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira cómo les habla con un cariño pastoral, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan les está diciendo, mira, sí pecamos, como cristianos pecamos en esta vida, pero eso no significa que tienes la licencia para pecar deliberadamente. El apóstol Juan dice, los cristianos pecamos, pero los cristianos luchamos contra el pecado. Todos los días debemos luchar contra el pecado. Y dice ahí, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace un abogado? Un abogado nos defiende, ¿verdad? Y este abogado, el Señor Jesús, nos defiende de la ira de Dios, Padre. Mira lo que dice el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa propiciación? La propiciación es la paga que apacigua la ira de Dios. Es la paga que aplaca la ira de Dios. Piénsalo de esta manera. Una vez escuché la historia de un joven que estaba leyendo una carta en los Estados Unidos y estaba caminando casi como sin rumbo. Y llegó a un vecindario que era peligroso, era de delincuentes, y él no sabía cómo salir de este lugar.
Y en uno de esos momentos que está caminando y está pensando, patea una piedra y esta piedra se levanta, agarra vuelo y va justamente a la ventana de un carro y destruye la ventana. En ese momento ese joven no tenía dinero, no sabía qué hacer y decide correr sin pagar. Y entonces varias personas, los dueños del carro y demás personas empiezan a perseguirlo a él. Y él corre hasta que llega a un callejón sin salida. Y en ese momento él esperaba lo peor. Pero detrás de una malla, un señor grita, ¿qué pasa ahí? Y entonces las personas le dicen, bueno, nos debe tanto dinero. ¿Cuánto les debe? $100. Bueno, aquí tienen $200, déjenlo tranquilo y váyanse. En ese momento, ese señor con esa paga apaciguó la ira de esas personas. Y sabes, esa es la propiciación. Y el apóstol Juan dice justamente eso, cuando el Señor Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, el Señor Jesús apaciguó la ira de Dios. Él pagó y la ira de Dios fue calmada, fue apaciguada por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Sabes? La mejor manera de solucionar tu pecado no es negándolo. La mejor manera de solucionar tu pecado es yendo a tu abogado, el Señor Jesús, confesando tu pecado y diciendo que sí eres un pecador. ¿Sabes? El Señor Jesús es maravilloso. El Señor Jesús, como nuestro abogado, Él no va a Dios Padre y le dice, Padre, mira, Él es bueno, y trata de hacer alguna táctica, estrategia legal para demostrar que es una buena persona. No, el Señor Jesús va al Padre y le dice, Padre, tú sabes que Él es un pecador. Padre, tú sabes que yo sé que es un pecador. Padre, todos sabemos que Él es un pecador, pero también todos sabemos que yo morí por los pecadores. Señor, yo soy la propiciación, y muestra sus manos, muestra su cuerpo latigado, y Él dice, yo pagué por ellos. Perdónalo, Señor. Qué hermosa es la propiciación de nuestro Señor Jesús. Él es el pago por nuestros pecados. Y mira cómo termina el versículo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y qué significa esto? Que debemos compartir este mensaje. No debemos guardárnoslos para nosotros. Si el Señor Jesús murió por todos y Él es la propiciación por todos, entonces todos deben saber de este mensaje de la propiciación. Comparte el Evangelio, comparte para que otros también sean perdonados por Dios Padre. Sabes, el pecado siempre es el problema, pero Jesús siempre es la solución. Gracias a Dios por Jesús, nuestro abogado.